La mafia de Estados Unidos es una comunidad criminal italoamericana que las fuerzas de seguridad locales siguen considerando la mayor organización criminal del país. Hola queridos, suscríbanse al canal, denos un like y allá vamos. Numerosas bandas callejeras de negros, chinos y nativos de Latinoamérica compiten con la mafia, pero aún no han conseguido desplazar a los descendientes de los clanes de gángsters sicilianos. Los representantes de la mafia italiana empezaron a arraigar en la costa este de Estados Unidos a finales del siglo XIX. En 1931, la mafia contaba con la llamada Comisión, un órgano de gobierno colectivo destinado a armonizar las acciones de las familias y dividir oficialmente las esferas de influencia para evitar posibles guerras. Esta organización reguladora se compara a menudo con el Consejo de Seguridad de la ONU. Fue iniciada por Charles Luciano, uno de los personajes clave en la formación del moderno crimen organizado estadounidense. Se llamaba Lucky, es decir, afortunado. Y, en efecto, Luciano tuvo mucha suerte más de una vez. Baste recordar al menos el hecho de que murió de muerte propia, a diferencia de la inmensa mayoría de sus colegas en el peligroso negocio. Charles Luciano nació en Sicilia en 1897. Cuando tenía 10 años, la familia se trasladó a Estados Unidos en busca de una salida a la pobreza. Se instaló en un suburbio de inmigrantes de Nueva York, donde todo el mundo sabía italiano, pero nadie hablaba bien inglés. A los 16 años, Charles empieza a trabajar como mensajero. Entrega sombreros de señora y, con ellos, drogas. El joven correo de drogas es detenido en 1916 y enviado a la cárcel durante un año, pero a los 6 meses es puesto en libertad por buena conducta. El correccional no sirvió de nada. A los 20 años, Luciano se convirtió finalmente en delincuente. Comenzó con la posición de un soldado, es decir, el gángster ordinario. Se dedicaba al chantaje y los robos, traficaba con drogas y organizaba casinos clandestinos, era proxeneta y contrabandista. Su ascenso a la cima del mundo criminal de los Estados Unidos. Luciano comenzó en la familia de Giuseppe Masseria. En aquella época era una de las dos mayores bandas de gángsteres de Nueva York. La segunda era la familia Maranzano, con la que Masseria luchaba por la influencia en la ciudad. En octubre de 1929, Charles Luciano, en pleno centro de Nueva York, fue obligado a subir a un coche, llevado a un lugar desierto, colgado por los pies de un árbol, cortado con un cuchillo y empezado a torturar, quemándole la cara con cigarrillos. Los secuestradores querían averiguar la ubicación del alijo de droga, pero no lo consiguieron. Abandonaron al golpeado Luciano en la carretera, creyéndolo muerto. Sin embargo, el gángster sobrevivió y fue recogido por un coche que pasaba por allí. Tras 55 puntos de sutura y recuperarse, Charles se convirtió en Lucky, es decir, afortunado. Este incidente encumbró a Luciano a los ojos de los bajos fondos. En primer lugar, demostró su fortaleza, ya que no dijo nada a los hombres que le torturaban. En segundo lugar, Lucky mostró su sangre fría. Casi todo el mundo creía que el secuestro había sido organizado por Maranzano, con quien había una guerra. Pero Luciano no se apresuró a vengarse. Esperó, sopesó todos los argumentos y se dio cuenta de que, en realidad, había sido condenado por su propio jefe, Masseria. En 1931, Lucky se confabuló con los hombres de Maranzano y mató a Joe Masseria, tras lo cual se convirtió en el jefe del clan mafioso. Lucky Luciano era un excelente organizador y aportó muchas innovaciones útiles a las actividades de la mafia. Fue él quien inventó en la época dorada de la ley seca, 1920-1933, un esquema con empresas ficticias que encubrían las actividades de los contrabandistas. Luciano construyó sus estructuras criminales sobre las mismas reglas que trabajan las grandes corporaciones. Fue Lucky quien empezó a establecer contactos con representantes del mundo criminal que no eran de origen italiano. Supo hacerlo de forma que no perdiera autoridad ante los jefes de otros clanes mafiosos. Ahora Cosa Nostra podía atraer a trabajar para sí no solo a sicilianos, lo que reforzaba sus capacidades. Sin embargo, estos cómplices no podían convertirse en miembros de pleno derecho de la mafia. Esta estricta regla de sangre sigue vigente hoy en día. La mafia solo acepta a los nacidos en Italia o en las familias de emigrantes de este país que viven en Estados Unidos. Lucky Luciano inició la creación de la Corporación de Asesinatos, una división especial de la mafia que se ocupaba de los asesinatos por encargo. Esta organización existió durante unos 20 años y eliminó a varios cientos de personas. Realizaba su trabajo con gran profesionalidad. La mayoría de los asesinatos siguen sin resolverse, el número exacto de víctimas también sigue siendo un misterio. La Corporación del Asesinato se creó principalmente para ocuparse de los suyos, de los traidores y otros infractores del código de la mafia. Era necesaria para detener las masacres incontroladas y evitar las guerras entre familias. Las autoridades habían luchado durante mucho tiempo para encerrar a Lucky Luciano. Fue extremadamente difícil hacerlo.
La mafia no tiene circulación de documentos ni archivos, las órdenes se dan sin firmas ni sellos. Los miembros de la banda capturados por la policía no cooperan con el Estado. Actúan de acuerdo con la omerta, una especie de código de honor que excluye la traición y la delación. Si se descubre a un traidor en un clan, no solo se mata al traidor, sino también a todos sus familiares. En tales circunstancias, la policía fue incapaz de encontrar nada incriminatorio sobre Luciano durante mucho tiempo. Hacía tiempo que él mismo había dejado de reclutar prostitutas y de llevar bolsas de cocaína. Las autoridades decidieron recurrir a agentes enviados a los burdeles. A mediados de los años 30, Lucky era el principal proxeneta de Nueva York. Incluso el rey de Harlem, Bumpy Johnson, buscaba su patrocinio, lo que proporcionó a Lucky un escuadrón de chicos de piel oscura a su disposición, listos para hacer frente a los rivales de Luciano. Agentes de la ley disfrazados registraron cuidadosamente las revelaciones de las prostitutas sobre el proxenetismo en Nueva York, y luego esta información se utilizó para obtener una orden de arresto contra Luciano en abril de 1936. En los tribunales, el imperturbable Lucky, junto con sus mejores abogados, rechazó los cargos basándose en el testimonio de las cortesanas. Entonces, el gobernador del estado llegó a medidas extremas. Sobornó a otro testigo, por lo que fue elegida una dama decente. El abogado del mafioso pudo demostrar que la mujer recibió dinero y se aprendió el texto de memoria. Sin embargo, el tribunal siguió considerando que la acusación describía con bastante exactitud las actividades de Luciano, por lo que se le condenó a 50 años de prisión. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lucky y su influencia fueron repentinamente requeridos por el Estado norteamericano. Los submarinos del Tercer Reich enviaban regularmente al fondo de los barcos mercantes estadounidenses, lo que provocaba enormes pérdidas para el país. Los servicios de inteligencia creían que los alemanes tenían ayudantes en los puertos del país. Sin embargo, ni espías ni simpatizantes de ellos, los propios servicios de inteligencia no pudieron encontrar. La contrainteligencia decidió recurrir a la ayuda de los bajos fondos. Lucky Luciano organizó una reunión con un enlace, y este transmitió su aprobación a todos aquellos que ayudaran a las autoridades en la lucha contra el enemigo. Como resultado, llegó a la inteligencia militar mucha información procedente de pescadores, trabajadores portuarios y vagabundos corrientes. Pronto 8 espías alemanes fueron capturados en suelo estadounidense. Lucky Luciano mejoró inmediatamente las condiciones de detención y en 1945 fue indultado. Sin embargo, en 1946 el mafioso fue exiliado a Italia. 2 veces intentó Lucky volver a Estados Unidos, pero fracasó. Charles Luciano murió en 1962 de un ataque al corazón que le sobrevino en el aeropuerto de Nápoles. Allí acudió para reunirse con el productor estadounidense Martin Gosch, que iba a rodar un documental sobre el legendario mafioso. En el funeral, el cuerpo de Luciano fue paseado por Nápoles en un enorme carruaje tirado por 8 caballos rojos.